Debo aclarar que en educación inicial no podemos hablar de dificultades en el aprendizaje. Ok. ¿Sí? ¿Lista? No podemos hablar entonces de discapacidad de aprendizaje. Sin embargo, se pueden presentar algunos retrasos en el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo Correcto. es esa etapa? Se supone que el docente de educación inicial debe conocer cómo es el desarrollo de esos estudiantes de esas edades en esa aula. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUP. Emocionalidad en la diversidad. En este episodio del Aula Diversa conversaremos con la psicopedagoga Ana Tellechea, especialista en dificultades de aprendizaje, egresada del Colegio Universitario de Psicopedagogía CUP. Además es licenciada en educación, mención en orientación. ¿Cuáles son, desde su experiencia en una escuela, esos trastornos más comunes de aprendizaje? Cuando hablamos de trastornos, nos vamos a referir específicamente a lo que el niño está ya ejecutando en su aula. Es la disgrafia, que es la dificultad para escribir, la dislexia, que es la dificultad al leer, y la discalculia, que es la dificultad específica en todo lo que es el área del cálculo. Sin embargo, antes de que aparezcan estas dificultades como tal, tenemos que estar muy atentos como docentes, muy observadores, porque antes yo debo verificar si mi estudiante, por ejemplo, está prestando atención, si mi estudiante, por ejemplo, tiene un buen desarrollo del lenguaje, de la comprensión, del razonamiento, que son procesos que van a estar supuestamente bien desarrollados y consolidados, acompañando a ese niño a esa edad y en ese nivel educativo para que estos procesos de lectura, escritura y cálculo se adquieran y se desarrollen conforme a las competencias que exige el grado. Ahora hay un término que también leí que se llama discapacidad de la memoria y procesamiento auditivo, una dificultad para recordar lo escuchado, y me llamó muchísimo la atención porque nunca había escuchado que uno pueda tener, o los niños, inclusive los adultos, puedan tener alguna dificultad para recordar lo que acaba de escuchar. Claro, la memoria no solamente es visual, también es auditiva. Ajá. Y también es kinestésica y también es olfativa. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, en un tercer grado, no es capaz de recordar las tablas de multiplicar que se aprendió ayer o anteayer, algo está pasando. Entonces sí, hay que prestar mucha atención a cómo está el proceso de memoria inmediata o memoria mediata. Entonces, ¿qué tan pronto puedo yo recordar algo que me acabo de aprender o que puedo recordar yo de lo que aprendí, por ejemplo, el mes pasado? Claro, qué interesante, porque yo pensaba que el tema de recordar inmediato, de esos recuerdos inmediatos, era cuestiones de la tercera edad, de 50 y dele, pero hemos hablado mucho de problemas de aprendizaje y me gustaría manejar un concepto que nos ayudara a identificar si es lo mismo, por ejemplo, una discapacidad del aprendizaje es diferente a una deficiencia y a una desigualdad. Te lo voy a plantear de manera estructural para que se pueda entender de manera sencilla. Okay. En estos tres términos, lo primero que aparece es la deficiencia, que se conoce como la ausencia o la anomalía en un proceso que debería desarrollarse correctamente. A partir de allí aparece la discapacidad como la disminución de esa capacidad de lo que yo debo estar reportando como normal. Necesariamente aparece la desigualdad porque entonces me doy cuenta, si soy docente, que este estudiante que tengo acá no está funcionando igual que el resto. Entonces allí se va a ver la desigualdad. Los padres también lo perciben, esa desigualdad, porque inevitablemente comparan y se dicen, pero mi hijo no hace eso, pero mi hijo no ha logrado todavía esto, y fulanito sí, el hijo de mi amiga sí lo hace y tienen la misma edad. O el hermano. O el hermano. O sí. la hermana, porque Sí. dentro del núcleo familiar también dicen que no debemos hacerlo porque cada niño o cada individuo dentro del núcleo familiar es diferente Sí. totalmente. Sí, porque incluso puedo tener hijos de la misma edad o edades muy cercanas, Okay. pero cada quien lleva un proceso de aprendizaje diferente.
Ok, ya nos ha aclarado un punto, estamos hablando que bueno porque ella tiene la condición de ser orientadora porque es licenciada en educación y también es psicopedagoga. En este sentido, nos gustaría cómo se aborda el tema de esa diversidad en un aula regular. Vamos a hablar primero a nivel de educación primaria. El docente debe ser muy observador, conocer a sus estudiantes y también tener el apoyo, si existe el personal, apoyo psicopedagógico dentro de la institución. Si me doy en un primer lapso, yo debo darme cuenta qué tal vienen los estudiantes preparados del año anterior. Okay. Si tengo algún reporte de algún casito especial que yo deba conocer, y eso se está usando mucho ahorita, lo que se conoce como entrega pedagógica. Si este año escolar a mí me corresponde impartir educación en 5º grado, yo recibo de la maestra que le dio 4º grado a estos estudiantes un reporte especial. Okay. Es como un boletín personalizado de docente a docente. Okay. En alguno de esos boletines yo estoy recibiendo que algún estudiante tiene alguna particularidad, incluso si esas características muy particulares están soportadas por informes de otros especialistas, yo debo estar muy atenta y hacerle seguimiento a ese estudiante. ¿Cómo las identifica ustedes para que sea como una alerta a los padres? Debo aclarar que en educación inicial no podemos hablar de dificultades en el aprendizaje. Ok. ¿Sí? No podemos hablar entonces de discapacidad de aprendizaje. Sin embargo, se pueden presentar algunos retrasos en el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo Correcto. es esa etapa? Se supone que el docente de educación inicial debe conocer cómo es el desarrollo de esos estudiantes de esas edades en esa aula. ¿Qué pasa cuando tengo en mi aula un niño que no sigue instrucciones? Ajá. O, por ejemplo, le cuesta mucho agarrar un creyón. Ajá. O es poco tolerante a que sus compañeros se le acerquen y jueguen con él. Todas esas son banderitas rojas que me están indicando, sé más observadora, hazle un seguimiento, porque eso pudiese ser el inicio de alguna deficiencia, de algo que pueda agravarse más adelante. Vamos a identificar, por ejemplo, tengo aquí el retraso en el lenguaje. A los 2 años y medio debería poder hablar en frases y oraciones cortas. Sí. Dificultades con el habla. A los 3 años de edad debería hablar suficientemente bien como para que los adultos puedan entender la mayor parte de lo que dicen. Sí. Si no tienen esa frase, ¿es también una banderita roja? Es una banderita incluso que me puede indicar qué está pasando en casa. ¿Será que lo miman mucho y no permiten que él se exprese? Eso también puede ser. Por eso es importante la comunicación del docente con los padres. Podemos hablar, por ejemplo, a los 5 años, esa dificultad de coordinación, es decir, que debería poder abotonarse la ropa. A veces uno se entretiene mucho en que tiene que aprenderse a atarla, a hacerse los lazos en los zapatos. Puede ser también una banderita que puede indicar que a esa edad, a los 5 años, debería tener control de esas habilidades. Sí, sin embargo, a veces por la practicidad le ponemos a nuestros hijos una franela y entonces él no está obligado a ejercitar sus deditos, sus manos, que es lo que se conoce como psicomotricidad fina, todo lo que yo hago con mis manos y con mis dedos. Y de hecho, el paso por educación inicial es fundamental. Y si alguna persona cree, no, eso de ir al preescolar es perder tiempo, no. Ir al preescolar es prepararme para yo adquirir lectura, escritura y cálculo y que todo eso funcione como debe ser. Entonces sí es un llamado de atención cuando un niño en un 3er nivel de educación inicial no recorta bien o no agarra bien la tijera. El hecho de recortar bien incluso a un adulto le puede suceder, pero el hecho de tomar la tijera, tomar un lápiz, si lo tomo pero lo aprieto mucho o no tengo suficiente fuerza como para tomar el lápiz, yo debo observar eso y debo reportar enseguida a esa mamá, mami, porque él no está agarrando el lápiz por ejemplo, con la firmeza con la que debe tomarlo. Esos son indicadores que debo prestar atención y averiguar qué está pasando, porque seguramente va a influir en lo que es la escritura.
Ya para finalizar, ¿cuáles serían entonces sus recomendaciones a los padres sobre qué debe hacer? Estamos hablando de niños apenas en preescolar, niños pequeños, entre los 1, 5 años, 6 años. ¿Qué debemos hacer como para estar atentos? Justamente has dado la clave de esto. Estar atento, ser observadores, preguntar a la docente cómo va, qué está haciendo. A veces los papás por todo lo que conlleva el día a día, descuidamos un poco y no hacemos un seguimiento a lo que hace nuestro hijo. Y ante la duda de por qué mi hijo hace esto o por qué mi hijo no hace esto, buscar ayuda. Buscar ayuda porque eso va a minimizar el impacto de lo que pueda venir a futuro. Bueno, muchísimas gracias a la orientadora y psicopedagoga Ana Tellechea por esta valiosa información. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.